Bienvenidos a Derecho a tu Alcance, el espacio creado especialmente por Latina Medios para ti, para que te acerques cada vez más al mundo del derecho. Yo soy Cristina Coronado y semana a semana estoy acá con la firme intención de que te acerques al mundo de la ley, y el día de hoy me siento muy complacida por la compañía que tenemos, porque se trata de una amiga de la casa, quien viene a hablarnos justamente de algo que va a tener muchísimo que ver ahorita en este periodo vacacional, y es todo lo relacionado con los permisos de viajes de niños, niñas y adolescentes. Viajes nacionales, viajes internacionales, situaciones que se tienen que manejar de una manera cuando los dos papás están aquí, cuando solamente viaja uno de ellos, cuando el otro de los papás está en otro país, y en fin, todas esas circunstancias que de pronto usted en casita tiene algún conocido o está quizás pasando por esto. Póngale mucho cuidado a este programa del día de hoy. Me permito presentarla. Ella es la doctora Eileen Guedes, es abogado especialista en protección de niños, niñas y adolescentes, exdirectora del Instituto Autónomo del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, IDENNA, y actualmente libre ejercicio y docente de la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Debo decir que en mi criterio es una de las mejores especialistas en materia de protección y me complace mucho tenerla nuevamente acá en el espacio. Bienvenida, doctora. Gracias, doctora. Un honor para mí acompañarte nuevamente en este espacio que es para aportar, dar un granito de arena en estos temas que quizás muchas personas desconocen y pueden ayudarse a través de estos espacios a adicionar esos conocimientos para los colegas, pero para las personas que necesitan una información como esta, tan importante con respecto a los permisos de viaje en este momento, justo que estamos en temporada vacacional. Entonces, el desconocimiento de esto vamos a poder aportar esas dudas. Totalmente, porque imagine que usted de pronto está planeando unas vacaciones soñadas y está pues con toda su intención, organizándose con la gente de la agencia de viajes, comprando la ropa, haciendo todo, y los muchachos emocionados, y por alguna situación, supongamos que el papá de los niños no puede viajar, surgió algo de trabajo, sencillamente incluso podemos hablar hasta de una desaveniencia en las relaciones interpersonales entre adultos. ¿Qué ocurre en ese tipo de casos? De esto y más vamos a hablar el día de hoy, pero quisiera comenzar, doctora, orientando a nuestra audiencia acerca de hasta dónde realmente tienen derecho los niños, niñas y adolescentes a hacer viajes sin sus padres, porque existe un sesgo de algunos padres de decir, si yo no doy el permiso, el muchacho no se va, y desde lo que es la ponderación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la cuestión es diferente. Orienta a la audiencia en relación justamente a ese derecho. En primer lugar, hacer énfasis en que existe una ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes. Me permito traer la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNA. Es un librito donde se establecen todos los derechos y obviamente los deberes de nuestros niños, niñas y adolescentes. Dentro de esta LOPNA está el artículo 8, interés superior del niño y de la niña. En ese particular que usted se refiere, con que un padre se niegue a que el hijo o hija viaje por alguna u otra razón que sea atribuida solamente a él, pero no en función del interés de ese niño o de esa niña, el juez en este caso, ya que el otro padre me imagino que intentará por ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para que se le pueda entonces otorgar esa autorización de viaje, va a revisar de que en efecto sí sea importante o beneficioso para ese niño o niña viajar. Pongamos el ejemplo o el caso de un deportista, un niño deportista, sí, un niño músico que necesite viajar para representar a su país. Entonces en este caso el juez va a velar porque esto sí se dé, y pese a la negación del padre que no quiera que viaje, igualmente el niño va a viajar. Una de las cosas que como sociedad siempre nos ha traído al conflicto es el tema de esa lucha entre padres que están en disputa por alguna situación. Empecémonos refiriendo cómo se manejan los casos en los que existen rupturas del matrimonio y se establecen entonces todo lo que tiene que ver el manejo de las instituciones familiares con este tipo de acuerdos. Deberíamos como adultos
razonables, pues llegar a acuerdos en donde no se necesite mayor intermediación judicial. Pero, ¿qué pasa en aquellos casos en donde uno de los papás, que es quien no viaja, se encuentra completamente obtuso? ¿Cuál es la forma jurídica, doctora, que una persona que nos esté viendo en casa puede emplear ante la negativa del permiso de un padre para viajar? Definitivamente tenemos que acudir a lo que les acabo de mencionar, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. A partir del artículo 391 de la misma, ¿verdad? Me permito mencionar solamente, no voy a leer artículos. En el artículo 393 te habla claramente, ya te ubico el artículo. El artículo 393 te habla específicamente de la intervención judicial, y esto sucede en ese caso donde usted está manifestando que uno de los padres se niega rotundamente a que el niño o niña o adolescente pueda viajar porque de alguna u otra manera quiere como retener al otro padre acá en el país. Es como un acto egoísta, si se quiere. Pero, vuelvo y te repito, existe un interés superior del niño o de la niña, el juez va a valorar todo lo que el padre solicitante de la autorización de viaje manifieste para que este viaje sí se pueda dar, que sea beneficioso para ese niño, niña o adolescente, incluso si es solamente para recrearse, para viajar, para ver otro espacio del mundo, exacto, otra cultura, para solamente recreación. Tú no puedes negarle eso, porque eso también es un derecho del niño. Ahora bien, ¿existe algún tipo de tiempo mínimo en el cual se deban llevar a cabo estas solicitudes por aquello de la planeación propiamente dicha? Imaginemos un caso en donde tenemos un viaje planeado para dentro de 15 días y papá dijo, sí, ok, voy a conceder el permiso, pero de repente al cabo de, no sé, 5 días antes del viaje dijo que no. ¿Existe procesalmente una vía para que dé tiempo de obtener un permiso de este tipo? Definitivamente tendrían que interponer un recurso, porque es un procedimiento judicial que ya viene en proceso. Entonces, detenerlo de esa manera, igual ahí existe una audiencia para que este padre pueda decir sí acepto o si permito o sea, autorizo ese viaje. Fíjate. Es algo muy importante lo que tú acabas de mencionar, porque muchas personas compran el pasaje, hacen el viaje, pero no hacen el debido procedimiento para la permisología cuando viaja con uno solo de los padres. Existe una circular, por lo menos en el estado Lara, donde los tribunales de protección, entendiéndose que ellos no solamente se encargan de dar permisos de viaje, un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes, se ventilan casos de varias índoles, obviamente que tenga que ver con niños y adolescentes, divorcios, colocaciones familiares, adopciones, entre otras instituciones familiares que se manejan por allí. Entonces no podemos pretender que el tribunal, porque yo consigne hoy el permiso de viaje, que para un viaje dentro de 5 días, el tribunal me lo vaya a otorgar. En este sentido, entonces, usted debe tener la precaución debida. ¿Por qué? Porque ciertamente, como lo está refiriendo la doctora, aunque se trate de derechos, que son derechos que tienen incluso una protección constitucional e internacional, en materia de niños, niñas y adolescentes, también hay un sistema y un proceso que requiere la fijación de audiencias, la recepción, la verificación de documentos, y así las cosas, por lo menos se sugiere unos 15 días, doctora. Mínimo 15 días, exacto, porque como es un procedimiento judicial, tal cual como cualquier otro, se necesita la admisión del mismo, la revisión de todos los recaudos, entendiéndose que tienes que tener tu pasaporte al día, tus cédulas actualizadas, la partida de nacimiento debe ser original, todo esto debe estar allí, y si no está, el juez no se va a dar cuenta o el tribunal no se va a dar cuenta a los 2 días que se recibió eso. Entonces hay que prever ese tiempo para poder subsanar lo que tenga que subsanarse. Así es. Al regreso vamos a hablar acerca del trámite en aquellos casos en donde sí hay la buena intención y hay la aprobación de parte del otro papá que no viaja con el niño para que se lleve a cabo esta actuación de disfrute. Ya volvemos. Continuamos en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy con la doctora Eileen Guedes, quien es especialista en todo lo que tiene que ver con materia de niños, niñas y adolescentes, el sistema de protección, porque si hay algo que nos interesa justamente es saber qué hacer con relación a nuestros pequeños y sobre todo
esas cosas que pueden obstaculizar o pueden hacer bien difícil el disfrute de una vacación, como lo es la obtención o no de un permiso de viaje. Imaginemos, doctora, que los chamos viajan con mamá y papá se queda por cuestiones de trabajo, ¿ok? Imaginemos incluso que ni siquiera hay una disfuncionalidad ahí en la unión matrimonial, están unidos como tal, pero papá no puede viajar. ¿Cuál es el trámite para llevar a cabo un permiso de viaje internacional? Ok, cuando hablas de viaje internacional, entendemos entonces que la salida es vía aérea. Cuando la salida es vía aérea, podemos acudir a los tribunales de protección de niños y adolescentes, en este caso mamá y papá, como están aquí en el país y están en buena lid para poder entonces otorgar este permiso. Se coloca, obviamente debe estar debidamente asistido por un abogado para que se realice ese escrito. ¿Qué se va a colocar? Bueno, para dónde van, tienen que estar los pasajes comprados y deben estar, como ya les dije anteriormente, los pasaportes vigentes, las cédulas vigentes, las partidas de nacimiento originales, obviamente para que entonces el juez pueda prever que todo esté en orden, llamarlos y que todo se consienta libremente y puedan tener ese permiso antes del viaje. Ahora hay que tener en cuenta de que no solamente tenemos los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, también hay algunas notarías públicas, ¿verdad?, que permiten hacer ese tipo de autorizaciones por allí, ya que están ambos padres y ambos están de acuerdo. Y sería incluso hasta más rápido, ¿no, doctora? Sí, sería más rápido, pero debo hacer la salvedad en que no todas las notarías lo permiten, porque bueno, hay algunos notarios que tienen sus reservas con respecto a eso. Y en este sentido es importante que usted se valga de especialistas en la materia, porque si de pronto pues pretende hacer este trámite por una notaría que no es la que lo autoriza y contrata a un profesional del derecho que quizás no es especialista en la materia y se confía en que en cualquiera de las notarías se puede llevar a cabo esto y lo hace con muy corto tiempo y se encuentra con esta traba, sería un desastre. Doctora, ¿qué otras situaciones podrían entorpecer justamente la salida? ¿Qué podría ocurrir en cuanto a lo que es el trámite propiamente dicho ya, encontrándose en Maiquetía las personas para salir? ¿Qué documentos deberían llevar consigo para que esto no les genere un problema? Bueno, en principio, las partidas de nacimiento deben ser originales. Varias, ¿verdad? Sí, bueno, por lo mínimo tener dos, okay, por si acaso en alguna de las tramitaciones que se están haciendo te retiran una. Pero algo muy importante que ha sucedido, cuando el tribunal emite la autorización de viaje como tal, pudo haber un error en alguna cédula de identidad o el nombre de alguno de los niños o de los padres. O el número de pasaporte. Itinerario de viaje, el número del vuelo, y ya eso te daña el permiso y con eso es muy difícil poder salir. Porque, o sea, ya eso es un error de fondo, aunque lo llamemos de forma, también es de fondo porque te va a afectar totalmente porque no es el vuelo. Y es aquí en donde justamente el profesional del derecho que usted contrate para este trámite debe ser en extremo acucioso y leer detenidamente, como digo yo siempre, por lo menos con 6 ojos, la verificación de que los nombres estén bien y todo esté correcto, porque ya luego que usted se va con su sentencia y su permiso de viaje y está en el counter en Maiquetía para intentar abordar, ya evidentemente, como lo dice la doctora, no se puede hacer más nada. ¿Qué otro consejo se le puede dar de pronto a estos padres que están planeando ahorita para las vacaciones hacer un viaje internacional, sobre todo en aquellos casos de terceros, que son los que viajan con los chamos? Es decir, mamá y papá no viajan, pero los van a enviar para que abuelita, abuelito, que está, imaginemos, en Italia. ¿Eso se puede? Sí se puede. Cuando son viajes con terceros, definitivamente debe hacerse por los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. En algunos casos, los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, que también tienen esa competencia para poder otorgar esa permisología, ellos también los dan. Sin embargo, ellos también tienen sus regulaciones debidas. Cada municipio, cada estado tiene, sus requisitos. Sin embargo, los requisitos que son indispensables: pasaporte vigente, la cédula vigente, partidas de nacimiento originales, el consentimiento de ambos padres, ambos deben estar. Cuando uno de los padres no está y va a viajar con un tercero, el niño, niña o adolescente, entonces necesariamente es por tribunales de protección. ¿Por qué? Porque el juez tiene que llamar a este padre a donde esté. Por eso entonces allí deberíamos colocar en el escrito
dónde está ese papá, un número de teléfono, el número de teléfono activo de donde sea que esté, incluso hasta el pasaporte, fotocopias del pasaporte, del registro migratorio, para comprobar que realmente está fuera del país. Y en este caso, doctora, en el entendido de que a veces los registros del SAIME son tardíos, ¿cómo se puede hacer para poder demostrar que el otro papá no se encuentra acá en el país? ¿Existe la factibilidad desde el punto de vista telemático de hacer algún tipo de audiencia? Pudiese también consignar carta de residencia de donde está, una constancia de trabajo donde demuestra la dirección, y eso también es aplicable y los jueces también lo aceptan. Entonces fíjense cómo sí existen los mecanismos para lograr este tipo de autorizaciones, pero tienen su complejidad según se trate del caso. Al regreso vamos a hablar justamente de aquellas casuísticas que podrían significar algún tipo de obstáculos para ustedes y cómo poder sortearlos, qué hacer en este tipo de situaciones. ¿Qué pasa si de pronto es el propio adolescente quien quiere pedir ese permiso? ¿Podrá hacerlo o no sin necesidad de un adulto que lo acompañe? De esto y más vamos a conversar al regreso acá en Derecho a tu Alcance. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy con la doctora Aylin Guedes, especialista en materia de niños, niñas y adolescentes, sobre este tema tan necesario en este momento vacacional y que se relaciona con los permisos de viaje. Doctora, hablamos acerca de la factibilidad de que un adolescente quiera en completo, digamos, en completa rebeldía con mamá y papá, pedirle al tribunal que le autorice el viaje, supongamos, hacia otro país en donde se encuentran, no sé, hermanos, tíos, abuelos, pero sin el permiso de los padres. ¿Qué pasaría en este tipo de casos? Bueno, los adolescentes, los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho. Eso es una de las privilegios que otorga la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en comparación a la extinta Ley Tutelar del Menor. Pero no quiere decir con esto que el adolescente va a tener una libertad total fuera de lo que papá y mamá o un adulto significativo o representante responsable tenga que ver directamente con él. Cuando tú dices que un adolescente quiera solicitar, bueno, yo voy a solicitar mi permiso de viaje para irme yo porque yo me quiero ir y yo tengo el dinero para hacerlo, porque puede ser, claro, ¿verdad? O el familiar en el exterior le envió el pasaje. Si mamá y papá no están de acuerdo, por alguna razón será. Esa libertad de sujeto de derecho es limitada, a menos que sea un menor emancipado. Un menor emancipado, entendiéndose para los que nos están viendo, que no manejan este tipo de léxico jurídico, bueno, son adolescentes que contraen matrimonio. Con permiso de mamá y papá, bueno, ya eso los emancipan y los hace como si tuviesen los derechos de adultos, aunque son igual menores de edad. Ok, no puede irse sin la autorización de mamá y de papá, definitivamente no, porque para eso entonces la misma ley lo establece así. Permiso debe ser de mamá o de papá. ¿Qué pasa, doctora? Que hay una de las cosas que también podemos tomar en cuenta aquí. Cuando no está mamá y papá o cuando ese adolescente está en colocación familiar, ¿verdad? Que está bajo cuidado de una abuela, porque también puede ser eso. Sí, claro, pasa mucho. Me molesto con mi abuela porque mi mamá y mi papá están fuera, entonces yo mismo voy a ir a solicitar el permiso de viaje. Entonces hasta eso tiene trabas, ¿verdad? Porque la abuela en este caso es la responsable de ese adolescente o de ese niño, y deben haber otras instituciones familiares establecidas, no es que en solicitud, no, deben estar establecidas, declaradas firmes, para que pueda darse estas autorizaciones de viaje. Pudiésemos estar aquí todo el día conversando acerca de esto, pero definitivamente el adolescente por sí solo no se va a ir si mamá y papá no aprueban. Sí, justamente una de las cosas que llama mucho la atención en materia de protección es el hecho de que en cierta forma sí se le permite al adolescente el acceder al sistema de justicia, sí, claro, pero este acceso está limitado justamente por las instituciones a las que la doctora hace referencia. A mí se me ocurren las situaciones de carácter jurídico penal. Este adolescente, siguiendo en el ejemplo, el adolescente que de pronto está en algún tipo de rebelión contra sus padres, pero quizás venga a ser el resultado de un maltrato, porque hay casos de casos.
por antonomasia los padres deberíamos proteger y amar a nuestros hijos, pero no necesariamente todos lo hacen de la misma manera. Entonces, ¿qué ocurriría allí en esa situación? ¿El juez debería por lo menos escuchar? ¿Habría alguna valoración desde el punto de vista psicológico? Bueno, no recurrimos en principio o en inicio a un tribunal porque existen como los canales regulares para ello, ¿verdad? Entonces, cuando ya es una denuncia del tipo penal, entonces por algún abuso o maltrato de mis padres hacia mí, yo puedo recurrir al Ministerio Público, en este caso a la Fiscalía de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Obviamente el adolescente va a ser escuchado e inmediatamente va a ser protegido, y se van a tomar medidas inmediatas. En ese particular, nuestra Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y nuestras instituciones que velan porque se hagan valer estos derechos, sí lo hacen. Inmediatamente el adolescente o niño va a ser protegido, va a tomar una medida de protección en familia extendida, una abuela, un tío. Y en los casos en los cuales los adolescentes de pronto no tienen el acceso a una fiscalía del Ministerio Público, pueden también solicitar a los entes educativos que les extiendan estas medidas, por lo menos, o hagan de conocimiento a las autoridades correspondientes de la situación que le está planteando. Bueno, las instituciones educativas no tienen la competencia de establecer medidas, sin embargo, sí tienen la obligación de hacer el acompañamiento y hacer del conocimiento a defensorías del pueblo, defensorías, perdón, de niños, niñas y adolescentes, consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, y cada institución educativa tiene un defensor de niños, niñas y adolescentes. Entonces, él debería ser el garante de que se haga un seguimiento y se llegue a la institución correspondiente. Justamente una de las cosas que en materia de protección también siempre están planteándose es el hecho de lo que ocurre con los adolescentes que están en situación de colocación por migración de los padres. Esto es algo que estamos viendo con muchísima frecuencia y me gustaría que al regreso, doctora, hablemos de qué pasa en aquellos casos en los que papá o mamá o ambos se fueron sin dejar ningún tipo de documentación, ningún tipo de sentencia que protegiese a estos muchachos, o aquellos casos en los que pretenden regularizar la situación ya estando allá, quizás por factibilidades económicas. Esto juega mucho en materia de permisos de viaje, porque si no regularizaron esta situación va a ser complicado, pero lo vamos a hablar al regreso. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy con la especialista en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, la doctora Eileen Guedes, con quien estamos hablando acerca de cada una de las aristas que se pueden presentar en materia de permiso de viaje. Están ya instaladas las vacaciones escolares en nuestro país y muchos de nuestros pequeños quieren esparcimiento, tienen derecho al esparcimiento, algunos a nivel nacional y otros a nivel internacional. Rápidamente nos paseamos por el hecho de que a nivel nacional prácticamente no hay mayor complejidad en cuanto a la permisología. Si viaja con uno de los papás es suficiente con que presente su partida de nacimiento y demostrar la afiliación, pero la situación ya cambia a nivel internacional. Doctora, una de las cosas que siempre mi audiencia me pide hablar es el qué hacer en estos casos de las personas que forman parte de la multitud de venezolanos en diáspora que no organizaron, que no regularizaron su situación jurídica en relación a los niños o adolescentes que dejaban aquí. No es un secreto para nadie que las personas emigran y bueno, dicen esto va a ser por poco tiempo, en un año ya yo he reunido el dinero y estoy listo y no sé qué, y resulta que la realidad es completamente diferente y pasan muchos años en algunos casos sin que se pueda organizar esta situación. ¿Qué se hace en los casos en los que no hubo ni siquiera un documento, sino que solamente se entregó al niño, niña o adolescente como, disculpen la ejemplificación, pero cuál si fuese una cosa más, la cosificación en materia psicológica? Sí, lamentablemente eso es una generalidad. Eso existe en la actualidad y es muy frecuente que el niño fue dejado en cuidado con un adulto significativo. Hablo de adulto significativo porque a veces está con un familiar, a veces no. Pudo haber quedado con padrino, un padrino, una comadre. Entonces, mira, en 3 meses regreso. Sí. Y resulta que los 3 meses se convirtieron en 5 años. Wow.
Entonces eso trae muchos problemas para la persona que queda bajo el cuidado de este niño, niña y adolescente, pero más aún para ese niño y adolescente. Ahora bien, cuando ya estos padres tienen la manera de poder decir, bueno, ahora sí me puedo traer a mi hijo, mi hija, pero ellos dos están por fuera, no pueden regresar, entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí se complica un poco la situación porque el representante que queda aquí a cargo debe tener una institución familiar, como ya lo dije, firme, para poder hacer la solicitud ante el tribunal de que se haga la audiencia pertinente, llamen a papá y mamá y ellos autoricen ese viaje. Como no tengo la cualidad jurídica para eso, ¿cómo hago la solicitud? O sea, ¿soy qué? ¿En calidad de qué? ¿En calidad de qué? ¿En calidad de que yo lo cuidaba? No, porque para eso existe todo eso. Fíjate que, de hecho, mucha gente ha traído a colación unos poderes que se permitieron en el año 2016, 2017, 2018, hasta el 2018 fue permitido, unos poderes de representación, donde yo, mamá, le dejaba a mi prima un poder de que me representara a mí ante cualquier institución para mí, con mi hijo, como si ella fuera la mamá. Sí. Entendiéndose que la misma Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece que la responsabilidad de crianza es exclusiva de mamá y de papá. Ahí no dice o sea, no dice, pudiese en algún caso abuela, abuelo, no, mamá y papá exclusiva. Entonces, ¿cómo yo voy a otorgar un poder para que me representes ante cualquier institución, para que tú seas la mamá de mi hijo? Exacto. O tú seas el papá de mi hijo? No se puede. Entonces, todo ese tipo de cosas sí se pueden hacer, pero con sus previos controles. Yo debo primero establecer esa relación de institución familiar, llámese colocación familiar, provisional, para solamente eso. Sí se puede hacer, doctora, pero va a llevar su tiempo, porque esas son las consecuencias de haber dejado todo en un desorden. Claro. Y en este caso, los padres que están en el extranjero, les va a tocar adicionalmente enviar poderes debidamente apostillados a los fines de que el profesional del derecho que ejerce estas acciones, pues tenga también la cualidad a su vez. Ahora, me comentaba usted en el intermedio acerca de una circular bastante reciente, mediante la cual se establecen ciertos lineamientos un poco para aclarar. Ilústrenos, doctora. Sí, la presidenta de la IDEGNA, para ese entonces, la doctora Laura Ravicini, realizaron un comunicado entendiéndose que el IDEGNA es el Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es el ente rector de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso aplica para el país entero. IDEGNA hay en cada estado del país. Ellos emiten un comunicado porque, ¿qué sucede? La LOMNA se quedó corta con respecto a este tema, ya que cuando ella se promulga, no se esperaba este tipo de diáspora, este tipo de situaciones que se están ventilando. En un momento de que hubo muchas situaciones así, se trabajó otra vez hasta por los consulados y las embajadas. Pero por todo el tema político que ha ocurrido internacionalmente con nuestro país, entonces muchas embajadas y consulados cierran. Entonces esta oportunidad también no la hay, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Tuvo que hacerse algo para que pudiesen entonces estos niños, niñas y adolescentes tener su derecho a poder salir del país, poder recrearse, poder nuevamente unirse con sus familias, porque muchos padres están fuera y ellos quedan aquí. Entonces, para hacer una reconstrucción de la familia, tienen que necesariamente volverse a encontrar. Entonces, en vista de toda esta situación, el IDEGNA emite un comunicado que es IDEGNA 0001-2024, fue emitido el 1 de julio del 2024, o sea que tiene un año en vigencia. Allí ella va discriminando, o sea el IDEGNA me refiero, como institución, va discriminando ciertas situaciones, como las que hemos hablado el día de hoy, y muchas otras que no hemos podido conversar, para que se le haga valer el derecho de viaje o la autorización de viaje a ese niño, niña y adolescente. Incluso allí se habla hasta de lo que es el ejercicio unilateral de la patria potestad, que no lo hemos hablado ahorita.
¿Y qué indica esta circular en relación a estos criterios que hemos manejado? ¿Qué resuelve de diferente? Bueno, habla de estas situaciones y les da soluciones, cosas que porque la LOMNA no los establece completos, la LOMNA está muy limitada porque solamente en esos 3 artículos habla de viajes nacionales, viajes internacionales y la intervención judicial. O sea, él es muy limitado en cuanto a eso, solamente me dice qué necesito para viajar dentro del país sin mamá y papá, qué necesito para viajar fuera del país con mamá y papá o sin mamá y papá. Y si alguno de ellos se niega, entonces voy al artículo 393, intervención judicial. ¿Y esta circular qué resuelve? La circular te habla de esos padres que están fuera, que pueden hacer, hablan de eso que usted menciona, de los poderes que pueden enviar. No son poderes de representación para con nuestros niños, niñas y adolescentes, porque nuestros niños, niñas y adolescentes no son propiedades o cosas, sino que son un ser humano, ¿verdad?, con derechos y obligaciones. Entonces, es un poder para que el profesional del derecho o incluso algún familiar pueda actuar en representación de él como papá para poder solicitar al tribunal se le permita a ese niño viajar. Y una de las cuestiones que de pronto nos llaman la atención a los papás que quizás concedan el permiso para que el niño, niña o adolescente viaje con el otro papá estando separados, es el temor de que no lo regresen, la sustracción. ¿Cómo podemos orientar a la ciudadanía en relación a esto? O sea, ¿cuál es la garantía, si se quiere, desde el punto de vista jurídico, de que los niños van a regresar con sus padres, con su familia de custodia original? Bueno, la primera garantía que establecen nuestros tribunales o nuestra legislación es que el viaje, el itinerario de viaje es ida y vuelta. Okay. No puedes salir del país con tu hijo si no tienes pasaje de retorno, a menos que vayas a hacer un cambio de residencia. Pero ya eso es otro trámite jurídico. Ya eso es otro trámite y es otro tema para conversar. Este es otro programa que la doctora ya la comprometimos aquí. Entonces, cuando ya tenemos podemos probar de que vamos a hacer un cambio de residencia, solo así no hay un viaje de retorno. Entonces ya esa sería la garantía de que ese niño o niña va a retornar. Ahora bien, doctora, son riesgos que se corren, ¿verdad? De que retornen o no, porque sabemos muy bien que muchas personas quedan fuera del país de forma ilegal, si se quiere, y no habría manera de poder entonces nosotros decir no va a regresar, si va a regresar, se toma es la buena intención, claro. Y obviamente lo estoy demostrando que tengo un itinerario de viaje donde me estoy yendo en tal fecha y me estoy retornando en tal fecha. ¿Y las acciones jurídicas en el caso de que no retorne, llegado ese día, ese momento, el vuelo llegó sin el muchachito? Bueno, mira, primero la aerolínea no va a hacer seguimiento de eso, pues pudo haber perdido el vuelo por diferentes razones. Claro. Y lo otro es que nuestro sistema judicial tampoco tiene una maquinaria, por decirlo de esa manera, para poder también hacer seguimiento a todos esos niños que no han retornado, ¿verdad? Porque imagínate cuántos casos son así. Pero existe judicialmente la vía. En este caso son los padres, el que queda, ¿verdad? Que puede hacer entonces accionar de muchas maneras, por supuesto haciéndose asistir de un profesional del derecho en protección de niños, niñas y adolescentes, porque como usted bien lo dijo, esta es una profesión que así sea, o sea, la que sea, tiene sus especialidades. Si usted tiene un dolor de huesos, usted no va a ir para el oftalmólogo, porque evidentemente no le va a dar el diagnóstico que corresponde. Igualmente pasa en el derecho. Si usted tiene un asunto que resolver con su niño, niña y adolescente, acuda a un abogado que sepa la materia. Y es importante que sepan que, aunque esta situación, bueno, sería como que la suma de todos los miedos de cualquier padre que no quiera perder contacto con su pequeño, existen las vías jurídicas para hacer justamente lo que sería la restitución internacional de ese niño, niña o adolescente que se encuentra allí. Además, hemos visto últimamente con bastante frecuencia en las redes sociales procedimientos justamente restitutorios, incluso con países con los que no pensábamos, ¿no? Por aquello de relaciones armónicas a nivel internacional. Doctora, reflexión final.
para nuestra audiencia, esas personas que tienen temor, que tienen dudas acerca de estos trámites, que no creen que lo puedan lograr, ¿qué les dice en cuanto a esto, a los fines de lograr al fondo la recreación, el esparcimiento y darle oportunidades culturales a los pequeños para que viajen? Mira, bueno, la reflexión final, no todos tienen la oportunidad de viajar. No todos los niños tienen la oportunidad de viajar, incluso fuera, o sea, hablando de manera internacional. Si tienes esa oportunidad, aprovéchala, pero con el sumo cuidado y haciendo los procedimientos pertinentes con tiempo. No pretendamos que porque yo quiera viajar en 5 días y es mi derecho, yo voy a llevar la debida documentación al tribunal y me van a atender de inmediato. No. Hay que hacer las cosas con tiempo, hágase asistir o asesorar de un profesional que sepa del área y buscar la manera de que todo sea en pro de ese interés del superior del niño, niña y adolescente, sin que los problemas de los adultos los arropen a ellos. Exacto. Eso. Así es, ella ha sido la doctora Aylin Guedes y esto es justamente parte de lo que queremos traer para ustedes semana a semana, un acercamiento, una aproximación a aquellas cuestiones del mundo del derecho que a veces creemos que no sabemos cómo poder ejecutar. Yo soy Cristina Coronado y la invitación es para la próxima semana para que sigas acá en sintonía de nuestro espacio y recordando que el derecho está a tu alcance.